cara a cara aparece un tipo de interacción que perdemos cuando tenemos el evento no presencial. De hecho, durante todo este tiempo de pandemia que hemos tenido que celebrar tantísimos eventos en no presencial, lo que ocurre en esos eventos es que tú te conectas a la hora que empiezan las sesiones, asistes a las sesiones, aprendes del ponente, como si dijéramos, pero toda la parte de interacción personal que se produce en la fase de preguntas, lo que ocurre entre pasillos, a la hora del café, después de comer, en las comidas, en los eventos sociales, después de las conferencias, es un tipo de interacción que se pierde en lo presencial, y allí ocurren muchas cosas importantes, desde que tú profundizas con aquel ponente que te interesa, hasta que haces negocio, hasta que llegas a hacer una transferencia de conocimiento mucho más profunda, y tantísimas otras cosas que en el no presencial se pierden. Los principales riesgos que están ligados al uso de los datos y la inteligencia artificial tienen que ver fundamentalmente con este marco ético. Es decir, está claro que lo más importante es que hagamos un uso ético de estos datos y de los resultados de los algoritmos, pero hay otra capa que también es muy crítica, que es la capa de la ciberseguridad, que no es exactamente ética, pero que también está muy ligada a todos los riesgos que acompañan a este tipo de tecnologías. Pues mira, primero porque la máquina comete errores, ¿no? igual que los hombres, pero sobre todo porque yo creo que como humanidad no tenemos que querer que la máquina sustituya al hombre, ¿no? O sea, nosotros pensamos en un rol para la inteligencia artificial que esté acompañando a la tarea del humano, que esté sobre todo asistiendo, dando una asistencia inteligente que permita de alguna manera delegar sobre la máquina aquellas cosas que son más de un nivel cognitivo bajo, ¿no? Y yo pienso que el rol que nosotros tendríamos que reservar para la inteligencia artificial es el de este acompañamiento, y que esto permita que el humano dedique el tiempo no tanto a estar haciendo cálculos o a estar siguiendo no sé qué, sino más a dar esa calidad humana a las relaciones laborales y profesionales, ¿no? Es decir, que si tú dispones de más tiempo para tratar mejor a la gente, o dispones de más tiempo para atender mejor a un cliente, o dispones de más tiempo para estar pensando y dedicándote a la parte creativa, porque hay una máquina que te está haciendo la cosa con un nivel cognitivo más bajo, pues esto tiene que revertir necesariamente en una mejor calidad de servicios, de negocios, de procesos y de todas las cosas. O sea que nosotros somos muy de la opinión que la máquina tiene que ir ocupando el espacio que nos convenga a nosotros, no cualquiera, ¿no? Esto es un melón que cuando lo abres tiene muchas caras y que depende mucho de en qué contexto estás. Yo puedo hablar sobre todo de la posición europea. Europa lo que quiere es que se respete que el que genera el dato es el propietario del mismo, por tanto la empresa que recoge datos sobre las personas a través de una aplicación no es propietaria de estos datos y por tanto no los puede usar como le dé la gana sin pedir permiso a la persona, ¿no? Entonces ahí, bueno, esto ha generado ya todo un cambio en las aplicaciones informáticas, y cuando te bajas aplicaciones al móvil, por ejemplo, lo primero que te aparece es una pantalla para autorizar las cookies, ¿no? Que ninguno la leemos, pero que si la leyéramos o encontráramos la forma ágil de poder comunicar estas autorizaciones de una forma más fácil, las personas las podrían procesar, y es un poco un trabajo que todavía hay que hacer, ¿no? Pero la cosa es que a ti te están preguntando por todos los usos que aquella aplicación quiere hacer sobre tus datos, que no son los que están ligados al uso que tú vas a hacer de la aplicación, ¿no? Entonces esto es un cambio importante, que es que cualquier uso que se quiera dar a un dato, que por muy público que sea, por mucho que lo haya recogido en una aplicación que es tuya, por mucho que tú lo quieras utilizar para hacer un bien a la persona, no importa, la persona tiene que estar informada de ese uso y tiene que autorizarlo.
Entonces esto es como se quiere trabajar en Europa. Fuera de Europa todavía no se está en este punto, pero sí que es cierto que es importante que las personas sepan lo que se está haciendo con su información, ¿no? Yo, por ejemplo, te puedo contar ahora una anécdota de hace muy pocos días, que es que hace muchos años yo, para ejercer de docente en un determinado centro, me tuvieron que dar de alta, me dieron un perfil de usuario, ¿no? Y allí me preguntaban un montón de cosas, entre otras cosas me preguntaban la edad y el lugar de nacimiento y un montón de cosas que yo consideré que era una invasión, porque para yo ir a dar unas clases a un sitio no tengo que contar mi vida, ¿no? Entonces, haciendo uso de este conocimiento que yo tengo de los derechos que tenemos los usuarios y estas cosas, dije, no, yo no voy a dar más que la información mínima necesaria que necesita conocer este centro, como por ejemplo mi titulación, ¿no? Pero mi fecha de nacimiento no es relevante para que yo dé un curso que dura unos años solamente, que no es toda mi carrera laboral. Con el tiempo y la ciberseguridad, esta gente han decidido utilizar la fecha de nacimiento para verificar las credenciales cuando tú tienes que autorizar el password, pero no han informado a los usuarios, ¿vale? Por tanto, hace unos meses yo estaba intentando acceder al sistema, tenía la contraseña caducada, ¿no? Y cuando quería recuperar la información me pedían la fecha de nacimiento. Yo ya ni me acordaba que no había informado ese campo en su día, porque esto hace un montón de años, ¿no? Yo ponía mi fecha de nacimiento y la respuesta era dato incorrecto, no le recuperamos la contraseña, ¿no? Bueno, entonces pones el ticket, te atienden los técnicos, nadie entiende nada, ¿no? Y tardamos, no sé si un mes en darnos cuenta que es que mi campo de nacimiento estaba vacío, porque yo en su momento ejercí un derecho de no comunicar ese dato, ¿no? Y que era legal y que todo el mundo estaba de acuerdo en que yo no rellenaba aquel campo. Entonces ha habido un cambio de uso interno a la organización que no se ha comunicado al usuario, ¿no? Que está usando un dato sensible sobre el que el usuario tendría que poder decidir si autoriza o no autoriza este uso, y esto genera un problema terrible de seguridad, que yo estuve un mes sin poder entrar en el sistema. Entonces todo esto requiere un cambio de cultura y es muy crítico. O sea, en realidad nadie debería estar haciendo usos diferentes de los originales, de los datos que hay sobre los usuarios de las organizaciones sin comunicar. O sea que todavía nos falta. Europa, de hecho, en el proyecto de ley europea de la inteligencia artificial tiene un artículo donde pone que no se va a poder hacer un uso indiscriminado del reconocimiento facial. Esto es un tema que es muy controvertido, porque al final, para tú poder trabajar con el reconocimiento facial tienes que tener las fotos de las personas, ¿no? Y al final hay un tema de ciberseguridad que es crítico aquí detrás. Es decir, nosotros en este momento, por ejemplo en Barcelona, para poder ingresar al Mobile World Congress tienes que dar tu foto y te hacen la biometría para que después puedas acceder, ¿no? Pero en realidad, si esta base de datos que tiene todas las fotos de estas personas que son científicas del mundo tecnológico cayera en manos de un Hitler o cayera en manos del ruso, ¿no? Nos podríamos cargar la clase científica catalana o española en 3 minutos y medio, porque tenemos a toda la gente localizada, ¿no? Y para tú poder escapar de una cosa así, la cara no te la puedes cambiar. Entonces es peligroso el tema del reconocimiento facial, porque en realidad, si hubiera un fallo de ciberseguridad en el sistema, tú quedas totalmente expuesto y no te puedes cambiar la cara. En un caso muy apurado te podrías cambiar una huella dactilar, porque te podrías cortar el dedo, no, pero aún y así toda la parte biométrica es muy crítica, y entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Sí que es muy importante informar siempre cuándo se está utilizando reconocimiento facial, y en principio la persona lo tendría que autorizar. Entonces, no en todos los sitios se están respetando todos estos principios, ¿no?